un grafo G es bipartito si y solo si G no tiene ciclos de longitud impar. ¿Ok? Vamos a regresar a este resultado. Un ejercicio de la tarea. Y recuerden que bipartito significa que su número cromático es 2, ¿verdad? Entonces, el número cromático de G es 2, si solo si G no tiene ciclos impares. ¿Qué pensarían ustedes del número cromático, que podamos decir del número cromático, de un grafo que no tiene triángulos? Una cosa es que uno, por ejemplo, uno puede tener un pentágono, que era un ciclo de longitud impar, y el número cromático es 3, ¿verdad? Entonces, es claro que el número cromático no tiene por qué ser 2. Si en vez de asumir que no hay triángulos, perdón, si en vez de asumir que no hay ciclos de longitud impar, solo decimos no hay triángulos, no significa que el grafo sea bipartito. Es muy fácil de ver porque aquí hay un pentágono. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Que si no hay triángulos, el número cromático puede ser grande o será que tiene que ser acotado? ¿Será cierto que si G es triángulo libre, entonces el número cromático de G es pequeño? No necesariamente, pues pequeño es cualquier cosa, en realidad en combinatoria pequeño suele ser solo acotado. Pequeño o acotado. ¿Ustedes qué creen? Tal vez en función de la cantidad de vértices. Cualquiera de las dos suena como sensata, ¿verdad? Tal vez no podemos decir que es 2, como cuando prohibimos todos los ciclos impares, pero y tal vez sea acotado. Al mismo tiempo uno puede decir, bueno, o sea, no hay razón para que sea acotado porque solo prohibimos un triángulo, pero habría que encontrar una construcción para ese argumento. Bueno, resulta que no es acotado. Existen grafos triángulo libres con número cromático tan grande como uno quiera, arbitrariamente grandes. Esta es una pregunta a la que vamos a regresar después, un poco más general. Pero ahorita vamos a considerar una familia de grafos que tienen esta propiedad, que son triángulos libres, pero su número cromático es arbitrariamente grande. Y esto lo conjetura, o esto que está aquí es una conjetura de Neisser, lo que vamos a ver ahorita. Entonces Neisser define el siguiente grafo. Neisser define el siguiente grafo. Para K y N enteros, y vamos a tomar K menor que N, menor o igual que N. Entonces define el siguiente grafo, que vamos a llamar KN de N y K, con vértices, los conjuntos de tamaño K. Los subconjuntos
de n elementos, del conjunto de n elementos que tienen tamaño k, con A, B adyacentes, si y solo si la intersección de A y B es vacía. Si A y B son disjuntos. Ok, entonces hay uno que es bonito dibujarlo. Por ejemplo, veamos el grafo de Neisser de 5 con 2. Entonces un grafo que tiene 10 vértices, ¿verdad? Es 5 escojo 2, es 10. Y hay una arista entre dos conjuntos si son disjuntos, su intersección, si su intersección es vacía. Entonces, por ejemplo, entre el conjunto 1, 2, hay una arista del conjunto 3, 4. Pero 1, 2 no comparte arista con el conjunto 1, 4. Entonces, hay una forma de dibujar este grafo. Vamos a dibujarlo con rotaciones. Entonces, por ejemplo, 1, 2. Luego 2, 3. Luego 3 y 4. Luego 4 y 5. Luego 5 y 1. Ahora todos una rotación del otro. Y vean que aquí 1, 2 es disjunto con este de aquí, con este de aquí. O sea, son disjuntos con no con los siguientes, sino con los que, con los demás. O sea, nada más con los que no están siguientes. Entonces estos de aquí, este de aquí y este de aquí. Aquí solo están la mitad de los conjuntos, nos hacen falta más. Entonces, por ejemplo, agarremos el 3 con el 5. Luego el 4 con el 1. Luego el 5 con el 2. Luego el 1 con el 3. Y por último el 2 con el 4. Okay, entonces, por ejemplo, aquí hay una arista porque son disjuntos. Pero aquí también hay una arista, no comparten elementos. Estos son así, estos aquí. Entonces hay un pentágono. Así, así y así. ¿Ok? Y vean, por ejemplo, traigamos este foquito. Por ejemplo, 2,4 no comparte arista con este 2,3, ni con este 1,2, ni con este 4,5, ni 3,4, ni 5,2. ¿Okay? Ni 4,1. Entonces ahí están todas las aristas. Este de aquí tiene un nombre particular. Este se llama el grafo de Peterson. Si han buscado un poco de grafos, pues este es uno que a la gente le gusta bastante. Tiene algunas propiedades vacilonas. Pero ahorita, bueno, este es un ejemplo de un grafo de Neisser. Entonces, 10 vértices. Y la cantidad de aristas la podemos calcular de forma, por ejemplo, aquí, ¿cuál es el grado? En este grafo de Neisser, en general, si uno toma un subconjunto de n escojo k, ¿cuál es el grado del conjunto A? ¿Con cuántos conjuntos es A disjunto? Recuerden que A es adyacente con un conjunto B. Sí, solo sí, la intersección de A con este conjunto B es vacío. Entonces agarro un elemento fijo con K elementos de los números desde 1 hasta n. ¿Cuántos conjuntos hay que son disjuntos con A? ¿Cuál será el grado de A? N menos K son los elementos que no están en A. Hay que escoger K elementos para tener un conjunto de tamaño K. Entonces este es el grado de A. Y con eso podemos calcular la cantidad de aristas, ¿verdad? El número de aristas
en el grafo de Neisser es la suma de los grados, pero todos son iguales. Entonces, n escojo k multiplicado por n menos k, escojo k, dividido entre 2. Entonces podemos calcular el número de aristas. ¿Okay? Bueno, eso se puede calcular de forma más o menos explícita, que es n factorial sobre k factorial al cuadrado por n menos k factorial medios. Igual si uno lo quiere estimar, pues uno lo estima. ¿Ok? ¿Alguien tiene una idea de cuál es el número de independencia de este grafo? ¿Qué nos dice Erdos Corrado sobre el número de independencia del grafo de Neisser? Vean que un conjunto independiente quiere decir que no hay aristas, entre cualquier pareja de conjuntos no hay aristas, o sea, la intersección de cualesquiera dos es distinto de vacío. Y Erdos Corrado nos decía que el tamaño de un conjunto intersecante era máximo n-1, escojo k-1. Arriba dijimos que íbamos a hablar de un grafo sin triángulos con número cromático grande. Pero el grafo de Neisser no tiene por qué ser... bueno, antes de terminar, esto es si n es mayor o igual que 2k, ¿verdad? O si no es un grafo completo. Más bien un grafo sin aristas, todo lo contrario. ¿Para qué valores? Si k está fijo, si dejamos k fijo, ¿para qué valores de n este grafo es triángulo libre? El grafo de Neisser es triángulo libre. ¿Para cuáles valores? Esto está muy pegado. ¿Para cuáles valores de n este grafo es triángulo libre? Nada más vean qué significa tener un triángulo y díganme que tiene que satisfacer n para poder decir, no, vea, que si n tiene esta propiedad, no hay triángulos. ¿Qué significa un triángulo en el grafo de Neisser? Que hay tres conjuntos que intersecar, tres conjuntos que al intersecarlos en pares es vacío. Sí, ¿verdad? O sea, tenemos un conjunto aquí, k elementos, tenemos otros k elementos aquí, no comparten elementos, y otro conjunto aquí, donde todos los elementos son diferentes a los anteriores, ¿verdad? No comparten un solo elemento. ¿Qué nos dice esto sobre n? ¿Qué nos dice sobre el tamaño de n? Si tenemos tres conjuntos de tamaño k, disjuntos, son disjuntos 2 a 2, sí, pero la palabra disjuntos es suficiente. ¿Qué nos dice el tamaño de n si hay tres conjuntos de tamaño k que son disjuntos?
principio debería n ser mayor a 3K. Sí, eso es exactamente lo que podemos ver. N es por lo menos 3K, ¿verdad? No puede haber conjuntos, no puede haber tres conjuntos disjuntos si N no es mayor a 3K. ¿Ok? Entonces, esto, vamos a hacer la inversa de esto. Si N es menor a 3K, nosotros sabemos que el grafo de Neisser es triángulo libre. Entonces, si más bien tomamos N menor a 3K, ya podemos decir que no hay triángulos. Tenemos un grafo que es triángulo libre. Entonces ya tenemos un grafo que es triángulo libre. Y ahorita vamos a regresar a examinar este caso, donde N es menor a 3K. Pero, en general, vamos a hablar sobre el número cromático. Vamos a hablar del número cromático del grafo de Neisser. Entonces, este número, el número cromático lo conjeturó Neisser. Ya les digo cuál es el número cromático, pero hay alguien que me pueda dar una coloración del grafo de Neisser que use máximo N menos K colores. ¿Alguien puede probar esto? ¿Alguien puede encontrar una coloración del grafo de Neisser que use máximo N menos K colores? Solo por curiosidad, eso sí, antes tal vez veamos el número cromático de este grafo. Y vean que este grafo es completamente simétrico. Entonces, digamos, si uno empieza que este sea verde, ocupamos un color para los vecinos, un color distinto para los vecinos. Si nosotros, por ejemplo, intentamos que esto sea así, luego podemos intentar poner verde aquí. Aquí ponemos un color distinto. Amarillo. Este podría ser amarillo. Este de aquí puede ser amarillo. No. Este de aquí puede ser Celeste. celeste. Cinco, 2 verde y 1, 3 amarillo. Sí, hay uno verde y uno amarillo. Verde color, porque no puedo. ¿Cuál dijimos que era? Este verde. No. Ya me perdí. ¿Cuál era? Este le vamos a poner verde. Más bien era eso. Este amarillo. No, ese no era verde, perdón. Este celeste. Este verde. Y este amarillo. Ok, ahora sí. Entonces, bueno, aquí es fácil ver que dos colores no es suficiente, porque un pentágono, y lo pintamos con 3, así que el número cromático en este ejemplo es 3. ¿Okay? Y yo les estoy diciendo que en general podemos usar 5, bueno, aquí aquí usamos 3 colores. Y yo le estoy diciendo que el número cromático en general es menor que N menos K. Supongo que K tiene que ser... vamos a ver. Pongámosle un +1 solo porque... Un +1 aquí. Entonces digamos que si 5 es... perdón, si N es 5 y K es 2, aquí estaríamos diciendo que podemos usar 4 colores. Entonces no va a ser el número cromático, pero hay una cota usando
n menos k más 1 colores. N menos k más 1 colores. O sea, esto es lo mismo que a n le quito k menos 1. ¿Okay? Y vean que este k menos 1 es muy curioso porque pues, es el tamaño de los conjuntos quitándole 1. ¿A alguien se le ocurre una coloración usando esta cantidad de colores? Pensemos, por ejemplo, 6 y 3. Voy a escribir solo unos cuantos conjuntos y intente alguien darme una regla que le asigne un color a cada conjunto, que sea una coloración propia. Vamos aquí, 1, 4 y 6. Entonces, estos son algunos de los conjuntos. Entonces, necesitamos una regla que me dé un conjunto y yo le diga, bueno, dado este conjunto, yo le voy a asignar este color y la coloración va a ser propia, que no hay dos colores que tienen el mismo color asignado y que sean disjuntos. Queremos usar n menos k colores, básicamente. Entonces, ¿alguna idea de qué podemos usar para asignar el color aquí? Por ejemplo, entre 1, 2 y 3, escojamos un color, pero una regla general, no escoja cualquiera, escoja uno específico. Por ejemplo, el máximo. Tome A y coloreo con el número máximo, ¿verdad? Con el máximo de sus elementos. Esta coloración es propia, ¿no? ¿Por qué? Porque si A y B son disjuntos, entonces el máximo de A va a ser diferente al máximo de B. Me imagino, Oscar, que funciona con el mínimo también. Sí, sí, sería simétrico en ese caso. Okay, entonces, esta coloración del máximo es propia. ¿Y cuántos colores usa? Vea que el color de A siempre es por lo menos K, ¿verdad? Como tiene K elementos, el más grande es mínimo K. O sea que no usa los colores 1 hasta K menos 1, ¿verdad? Y de ahí vendría este número, n menos K menos 1. ¿Ok? Entonces usamos máximo o como dice Mario, puede ser el mínimo. En ese sentido sería simétrico. Pero resulta que este no es el número cromático. Resulta, esta es la conjetura de Neisser, y es el teorema de Lovász. Entonces Neisser lo conjeturó en 1955, Lovász lo probó en 1978. El número cromático del grafo de Neisser, aquí voy a escribirlo eso. El grafo de Neisser es n menos 2k más 2. O sea, póngale un 2 aquí. ¿Y cómo es eso? Resulta que se puede mejorar esta coloración que está ahí arriba. Y podemos usar esta otra coloración que va a ser coloración de A. Vamos a colorearlo de dos formas diferentes. El máximo de A, si este máximo es por lo menos 2K. ¿Ok? Si el máximo de A no es 2K, quiere decir que A
está contenido en los números desde 1 hasta 2K. ¿Ok? Y si eso pasa, le vamos a asignar el color 2K menos 1. ¿Ok? Y esta coloración no usa los primeros 2K menos 2 números. O sea, usa N menos 2K más 2 colores. ¿Okay? Entonces, ¿por qué esta coloración es buena? Vean que el único problema aquí este criterio es como el criterio de antes, ¿verdad? Entonces, si tenemos dos conjuntos A y B que son adyacentes, digamos que A y B son adyacentes, si A, B son adyacentes, entonces nosotros sabemos que su intersección es vacía, igual vacío, y esto, igual que antes, nos decía, bueno, el máximo de A es diferente al máximo de B. Entonces, por ejemplo, si tanto el máximo de A como el máximo de B son mayor o iguales que 2K, entonces es claro que la coloración de A es diferente a la coloración de B, porque está usando la regla del máximo. Mientras que si el máximo de B, digamos que el máximo de A es mayor que 2K y el máximo de B es menor que 2K, o sea, B está contenido en ese conjunto, entonces a este le estamos asignando un color que está por encima de 2K, mientras que a B le estamos asignando 2K menos 1. Entonces siguen siendo diferentes. Bueno, el problema sería, ¿será que le podemos asignar el color 2K menos 1 a ambos? Y bueno, lo que pasa es que no somos, perdón, aquí cometí un error. El máximo mayor o igual que 2K, quiere decir que aquí es hasta 2K menos 1, perdón. El de arriba ya incluye cuando el máximo es 2K. Entonces, sería si el máximo no es 2K, es a lo sumo 2K menos 1, o sea, a esta contenido este conjunto. Perdón. Pero este número 2K ya ha aparecido antes. Lo que habíamos dicho es, o lo que podemos ver es que no hay dos conjuntos disjuntos en este conjunto. No es posible que tanto A como B estén contenidos en un conjunto con 2K menos 1 elementos. ¿Verdad? No hay dos conjuntos disjuntos de K elementos si el conjunto tiene menos de 2K elementos. Los conjuntos cada uno con K elementos si el conjunto tiene 2K menos 1 elementos. Entonces, esta es una coloración propia. ¿Ok? Esta es una coloración propia que usa que usa N menos 2K más 2 colores. ¿Ok? Bueno, hasta el momento no hemos hablado de topología en esta parte. Entonces ahora es donde vamos a usar topología para encontrar este número cromático. Y solo vean esto. Estamos hablando de un grafo definido con conjuntos, desde 1 hasta N. Ni siquiera les he dicho qué vamos a usar en topología, qué resultado vamos a usar. Bueno, en realidad sí les dije que íbamos a usar al inicio, nuestra parte. Pero suena como un poco raro, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con topología? O sea, el teorema del sándwich de jamón, de jamón, estamos hablando de conjuntos en R3, en espacio, pero aquí conjuntos que tiene que ver con topología. Y bueno,
Vamos a usar una consecuencia de Borsuk-Ulam que dice lo siguiente. Si C1, perdón, si C0, C1, Cn son subconjuntos de la esfera n-dimensional que cubren la esfera. Es decir, Sn se puede escribir como la unión desde igual 0 hasta n de C sub i, tales que Ci es abierto o cerrado. Cada uno es o un abierto o es un cerrado. Entonces, existe X en la esfera tal que tanto X como su antipodal están en uno de los conjuntos. Para alguno. Ok. Lo que dice es que no se puede cubrir la bola sin que uno de los conjuntos tenga dos puntos antipodales. Por ejemplo, si n es igual a 1, el círculo, no se puede cubrir con dos conjuntos abiertos o cerrados sin que uno contenga dos puntos antipodales. Bueno, podría probar este resultado, no es tan difícil. Bueno, por lo menos voy a hacer un bosquejo. Si vamos a hacer tres casos. Si C0, C1 hasta Cn son cerrados, vamos a considerar la siguiente función. Pues tenemos que usar Borsuk-Ulam, así que una función de Cn en Rn, tal que a f de x le vamos a dar una tupla donde la coordenada i va a ser la distancia de x con el conjunto Ci. Y ojo que aquí dije coordenada i y son n coordenadas, o sea, estoy omitiendo la 0. Esta función es continua, porque si uno mueve x un poquito, por desigualdad triangular, no se aleja mucho de lo... Por desigualdad triangular no puede crecer o decrecer mucho la función de distancia. Y lo que vamos a decir es que, bueno, existe x por Borsuk-Ulam, tal que f de x es igual a f de menos x. Y vean que si f de x, perdón, si d de x ci es igual a 0, si la distancia de x con el conjunto Ci es 0, como es un conjunto cerrado, esto implica que x pertenece a Ci. De hecho, es un sí solo sí. ¿Verdad? ¿Okay? Entonces, si esto pasa, como f de x y f de menos x es igual, quiere decir que lo mismo pasa para menos x, o sea que tanto x como x pertenecen a Ci. Pero, si de x, Ci es mayor que 0 para todo i, o bueno, hablando de igual 0 desde igual 1 hasta n, entonces vean que lo mismo pasa para menos x. Distancia de menos x, Ci también es mayor que 0.
Y como estamos hablando de una cubierta de la esfera, quiere decir que x y menos x están en alguno de los conjuntos, pero no están en los conjuntos del 1 hasta el n, y esto nos diría que tanto x como menos x están en el último conjunto. ¿Okay? Aquí es donde se usa Borsuk-Ulam, y los otros casos, este sería, digamos, caso 1. Caso 2 sería CI abierto. Y básicamente uno lo que hace es que uno usa compacidad y uno puede, uno puede encontrar, voy a mencionarlo, uno puede encontrar una subcubierta de cerrados de la esfera. ¿Y cómo hace uno eso? Bueno, uno considera una pequeña bola, uno toma bolas epsilon alrededor de cada punto de CI, si X está en CI, uno puede tomar una bola que esté toda contenida en CI, tal que la clausura también esté en CI. Entonces, eso quiere decir, es un argumento de compacidad, que uno puede escribir los 6 como uniones de bolas, con la propiedad de que la clausura de cada bola está en el conjunto. Luego, como Sn es compacto, uno puede reducir esto a una cantidad finita de bolas. Entonces se queda con las bolas que están contenidas en CI y usa la clausura. Y la propiedad de los cerrados es que uniones finitas de cerrados sigue siendo cerrado. Uniones infinitas no necesariamente. Entonces por eso hay que usar un poco de compacidad. Y entonces uno encuentra subconjuntos cerrados y puede aplicar el caso 1. Mientras que en el caso 3, el caso 3 sería algunos son abiertos y otros son cerrados. Entonces digamos que F0, F2, FK cerrados. Perdón, les cambié los nombres. El caso 3 sería que tenemos algunos son cerrados. ¿Sí? Cerrados. El resto abiertos. Y podemos hacer una epsilon vecindario alrededor de cada punto. O sea, quiere decir que expandimos los conjuntos un poquito. Entonces aquí un conjunto. Le hacemos un conjunto de radio epsilon. Son los puntos que están a distancia epsilon del conjunto. Entonces ya tenemos abiertos. A distancia menor que epsilon para que sean abiertos. Aplicamos el caso 2. Y luego hacemos epsilon tender a 0. Y usamos compacidad para encontrar una subsucesión convergente de puntos antipodales que caigan en uno de los cerrados. Bueno, o sea, aquí habría dos casos porque hacemos la epsilon bola, pero para los que son cerrados. Para los que son abiertos los dejamos. Entonces, el teorema del caso 2 nos diría que hay dos puntos antipodales en algunos de los abiertos o en los epsilon vecindarios, y ahí es donde hacemos epsilon tender a 0. Como les dije al inicio, si quieren formalizar esto, lo podemos discutir después o les puedo mandar algún material donde esté más formalizado. Ahora lo que me interesa es usar este resultado para probar el teorema de la conjetura de Neisser, el teorema de Loas. ¿Okay? Entonces, nos vamos a aprovechar de lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de conjuntos, usualmente usamos el conjunto de n elementos, ¿verdad? Pero en combinatoria, todos los conjuntos con tamaño n son equivalentes. Lo que nos interesa son sus elementos. No importa que se llame 1, no importa que se llame x, no importa que se llame triángulo. Como conjunto en sí, cuando hablamos de grafos de Neisser, la propiedad de ser disjuntos, no importa cuál sea el nombre del elemento. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es que cambiemos los números por puntos en la esfera. Bueno, primero que todo, ¿cuál esfera?
vamos a suponer por contradicción, suponga por contradicción que el número cromático del grafo de Neisser es un número D que es más pequeño que n menos 2k más 2. ¿Ok? Entonces, sean x1, x2, xn puntos sobre la esfera d-dimensional, SD, de tal forma que los puntos estén en posición general. Bueno, recuerden posición general, tal vez para no hacerlo en el círculo, que es más sencillo. Pensémoslo aquí. ¿Qué significa que haya n puntos en posición general? Quiere decir que, bueno, en la esfera, digamos, dimensión 2, pero recuerden que este conjunto lo vemos sobre RD más 1. Entonces la esfera está en 3 dimensiones. Quiere decir que no hay 4 puntos sobre un plano. O sea, y vean que aquí los XY son cualquier conjunto. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Vean que la intersección de un plano con la esfera, bueno, esto no es tan bonito. La intersección de un plano con la esfera era un círculo. Bueno, vamos a meter un poco esa parte luego. La intersección de un plano con la esfera es un círculo. ¿Ok? Y el círculo tiene longitud, pero no tiene área. ¿Ok? Entonces, si tenemos un círculo, siempre podemos encontrar un punto fuera de ese círculo. Ahora, tenemos cierta cantidad de puntos en la esfera. Tenemos m puntos en la esfera. Cualesquiera 3 definen un plano que se vuelve un círculo en la esfera. Y entonces tendríamos m escojo 3 círculos, que es una cantidad finita de círculos. Cada uno de ellos tiene longitud, pero tiene área 0. Entonces, sobre la esfera, no le hemos quitado nada de área. Podemos encontrar siempre un punto fuera de todos estos círculos. Y así conseguimos un conjunto de puntos en posición general, todos sobre la esfera. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar X como este conjunto. Y el grafo de Neisser sería igual que antes, un conjunto con vértices. Entonces, en vez de agarrar n escojo k, vamos a agarrar x escojo k. ¿Okay? Recuerden que a fin de cuentas es un conjunto de n elementos. Estamos tomando k de ellos. Con AB vértices, o sea, conjuntos de tamaño k, adyacentes, si y solo si A y B su intersección es vacía. ¿Okay? Entonces es el mismo grafo de antes. Nada más que pensamos los puntos como los números desde 1 hasta n como puntos en la esfera. En la esfera de dimensional en este caso. ¿Verdad? Pero es el mismo grafo. Ok. Entonces ahora vamos a usar el resultado que estaba antes. Necesitamos un cubrimiento de la esfera por conjuntos que son abiertos o cerrados. Entonces lo que voy a hacer es tomar esta esfera. Esta esfera. Y necesito definir los conjuntos. Vamos a definir D más 1 conjuntos.
conjuntos C1, C2 hasta Cn, C0, empezando en C0. Y no N, perdón, D. Entonces los puntos sabemos que están ahí en la esfera, repartidos de alguna forma. Estos son los puntos de X. ¿Ok? Y entonces nosotros tomemos un punto arbitrario, un X pequeño, y vamos a determinar en cuál conjunto de la cubierta está. Este es un X. Y para eso, considere el hemisferio de la esfera, hemisferio abierto, quiere decir sin contar el ecuador, que involucra nuestro punto X. O sea, tenemos este de aquí y la parte de arriba de la esfera. ¿Ok? Entonces, aquí hay ciertos puntos del conjunto grande X. Y quiere decir que hay conjuntos que contienen algunos de estos puntos. Digamos, si aquí hay K puntos, tenemos un conjunto A de K puntos. Y este conjunto A tiene un color, ¿verdad? El color de A es un número I. Entonces, si esto ocurre, nosotros ponemos X en I. Entonces, X pertenece a I, a C, sí, solo sí. Esto es para I desde 1 hasta D, que es el número cromático. Va a pertenecer aquí, sí, solo sí. Existe A subconjunto de X con K elementos, tal que el color de A es I y todo punto de A está en el hemisferio con polo X. ¿Ok? Vean que el color 0 no existe, ¿verdad? Los colores son desde 1 hasta D. Entonces, C0 va a ser lo que hace falta. Y C0 va a ser el complemento de la unión. O sea, SD y le quitamos todo lo demás. Entonces, la observación es que estos conjuntos, CI para I mayor a 0, es abierto. ¿Por qué? Porque si usted mueve el X un poquito, si X está en A sub I, en C sub I, es porque existe un conjunto A de K puntos en este hemisferio que recibe el color I. Y si usted mueve X un poquito, el hemisferio se va a mover un poquito y todavía va a contener el conjunto A. ¿Ok? Entonces los CI son abiertos y esto implica que ese 0 es cerrado. Ese 0 es cerrado porque un conjunto es abierto, quiere decir que ay, perdón, me golpeé. Un conjunto, si un conjunto es abierto, su complemento es cerrado, entonces tenemos intersección de cerrados, es un conjunto cerrado. Entonces C0 es cerrado. Lo importante es que satisface las hipótesis que están aquí arriba. Tenemos un cubrimiento de abiertos o cerrados. En este caso, casi todos son abiertos, hay solo uno cerrado. Pero podemos usar el teorema anterior para llegar a alguna contradicción. Entonces, por el teorema anterior, existe X en la esfera con X, menos X en CI para algún I. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa si si es mayor que 1? Si es mayor que 1, voy a ocupar otra vez la esfera. Si es mayor que 1,
quiere decir que encontramos un punto X aquí, su punto antipodal menos X, y en el hemisferio de arriba, que es el hemisferio con polo que contiene X, encontramos un conjunto de tamaño con K vértices que recibe el color Y. Pero si nos fijamos en el hemisferio de abajo, que es la definición de X, de que el menos X esté en A sub I, en C sub I, quiere decir que en este hemisferio encontramos K puntos, tal que el conjunto que los contiene, punto E, tal que el color de B es igual a I. Pero estos hemisferios son disjuntos, porque solo comparten la frontera y la frontera no está incluida. Dijimos que el Ecuador no iba en el conjunto. Estos conjuntos son disjuntos y por lo tanto hay una arista entre ellos, pero tienen el mismo color. Entonces esto es una contradicción. ¿Okay? Es una contradicción si I es mayor que 1. ¿Qué pasa si, perdón, si I es mayor, no mayor que 1, mayor que 0, por lo menos 1? ¿Qué pasa si es igual a 0? Recuerden que I igual a 0, metimos los puntos si estaban en el complemento. O sea, X está en C sub 0, si no está en C1, no está en C2 y no está en Cn. Quiere decir que para cualquier I que usted me dé, no hay un conjunto de K puntos que reciba el color I. Pero cualquier conjunto de K puntos está siendo coloreado. Esta es una coloración sobre todo el grafo de Neisser. Entonces, lo que realmente dice es que no hay K puntos en este hemisferio. Esto lo que dice es que en este hemisferio, aquí hay máximo K menos 1 puntos, ¿verdad? Porque si hay un conjunto con K elementos, el color que tenga, X va a estar en ese C sub I. Y lo mismo podemos decir en el complemento. En su antipodal. Tenemos este otro hemisferio, el que está debajo, y aquí hay máximo K menos 1 puntos. ¿Ok? Pero ¿eso qué significa? Significa que en el ecuador están todos los demás puntos. Si no está ni arriba ni abajo, está en el ecuador. Esto quiere decir hay N menos 2K más 1 puntos, más 2 puntos en el ecuador. ¿Okay? Y el ecuador es la intersección de un plano que pasa por el centro de la esfera, de un hiperplano que pasa por el centro de la esfera. Quiere decir que hay N menos 2K más 2 puntos y este número es mayor que D, porque por hipótesis supusimos que el número cromático era menor. Entonces un número mayor que D contenidos en un hiperplano. Y esto contradice el hecho de que los puntos estaban en posición general. ¿Okay? Escoger los puntos en posición general siempre se puede. ¿Cuál es el problema entonces? Que la dimensión no es suficientemente grande, pero la dimensión la escogimos de acuerdo al número cromático. O sea que esto de aquí no ocurre.
O sea, el número cromático es por lo menos n menos 2k más 2. Y por el ejemplo que teníamos, concluimos que el número cromático del grafo de Neisser es n menos 2k más 2. ¿Okay? Bueno, eso prueba el teorema de Loas. Y si regresamos a la pregunta original, ¿será que el número cromático de un grafo triángulo libre es acotado? No, la respuesta es que no. Tome n igual a 3k menos 1. Tenía que ser menor que 3k, tómelo, pero no muy pequeño, 3k menos 1. El número cromático del grafo de Neisser con n y k sería entonces k más 1. Donde k es tan grande como usted quiera. Haga k tender a infinito y ya tiene un grafo con un número cromático arbitrariamente grande.